la respuesta. Entonces, no solamente reciba gracia, pero mantenga el pacto. Y cuando mantiene la palabra de Dios y usted lo imprime en usted y lo mantiene como su palabra, como su misión, Dios lo cumplirá. Pero no solamente porque hace un plan, no va a asegurar el factor que va a cumplirse. Pero aquellos que descubren el plan de Dios pueden tener el éxito correcto. Y no todas las personas que trabajan fuerte tienen éxito. Pero aquellos que reciben la guía de Dios pueden recibir la respuesta y pueden tener éxito. Así que hoy es la dedicación para los jóvenes adultos. Es una era muy poderosa, pero también tiene muchas ansiedades y preocupaciones del futuro. Y los jóvenes adultos son muy importantes para las circunstancias y para el futuro. Entonces, tal vez está planteando muchas cosas, está soñando, pero que pueda pensar qué es lo que Dios quiere. Porque Dios tiene un plan que ya ha planificado para nuestra vida ya. Pero piense, ¿qué es lo que Dios ha preparado para mí? ¿Y qué es lo que se va a glorificar en Dios? Porque el mundo niega a Dios y solamente hace que piense sobre usted mismo. Y el mundo habla sobre mi plan, mi propósito, mi ambición. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y especialmente somos remanentes evangelistas y Dios nos ha llamado para la evangelización mundial. Y si eso es, entonces nuestra oración y nuestra pregunta tiene que ser diferente. Nuestro sueño, nuestro plan tiene que ser diferente. Porque todos tenemos preocupaciones y todos tenemos un tiempo difícil cuando está enfrente, cuando las personas y alrededor están enfrente. Pero si oramos a Dios, si damos culto a Dios un poco, entonces Dios nos va a mostrar el camino. Entonces, porque Dios ha preparado todo para nosotros, no se preocupe por su futuro, el lugar donde va a trabajar y las cosas que no ve y no se ha engañado. Porque Dios ha preparado su vida y nos está guiando. Entonces ahora la historia de José empezó. Y como todos nosotros sabemos, dentro de Jacob y sus cinco hijos, José fue el que tenía el pacto y desde una edad muy temprana fue diferente. Y todos, todos él estaban junto con sus hermanos, lo aborrecían y también hacían bullying todos los hermanos. Y solamente hablaban sobre las cosas físicas, lo que veían con sus ojos y cómo veían cómo su padre traía buen vestimenta para José. Así que lo que ve y su palabra es importante. ¿Por qué? Porque la torre está establecida dependiendo de lo que usted piensa y lo que está en su mente. Y piense, usted piensa sobre solamente las cosas que va a usar, lo que va a comer por 24 horas y algunas cosas, otras cosas que usted necesita para vivir. Pero como sea, no podemos nosotros vivir en esto. Si lo pensamos, hasta nos hace sentir cansados.
Piense sobre que lo que me voy a vestir, lo que voy a comer, cómo voy a hacer dinero, todas estas cosas. Pero el de la otra manera piensa como usted piensa en Dios por 24 horas, que es lo que la palabra va a ser, cómo Dios me va a guiar. Si usted hace esto 24 horas, entonces las cosas van a ser diferentes. Si usted hace eso, las cosas del mundo es 24 horas, se va a estresar, va a tener enfermedades que ni siquiera tiene. A ser ansioso sobre sus hijos, dinero, su familia. No viva de esta manera. Y cambia todas estas cosas en tópicos de oración. Las cosas son absolutamente imposibles, pero dentro de eso también está el plan absoluto de Dios. Así que si usted mantiene el pacto de Dios 24 horas, entonces la torre del 24 se va, la torre de el 24 se va a establecer. Y si usted pregunta el plan de Dios por 24 horas, entonces Dios te va a guiar, porque Dios está vivo y usted no está solo. Él dijo que aquellos que tienen cansancio, vengan a mí. Hay muchas cosas por las cuales nos tenemos que preocupar, pero mi cuerpo es un cuerpo solo y hay muchas cosas que tengo que hacer. Pero Dios está vivo para estar conmigo. Así que mira a Dios un poco, ore a Él y Dios te va a dar fuerza y te va a dar guía. Y esos problemas ya no van a convertirse en un estrés, pero se van a ir. Así que siga esto. Dios va a abrir las puertas para la evangelización y misiones y va a cumplir su pacto. Así que cambie su vida. Usted ya está cambiando. Usted se ha convertido en una nueva creación dentro de Cristo. Y José sabía esto. José en la Biblia de hoy tenía 17 años, entonces era un adolescente. Pero él tal vez tuvo un tiempo difícil porque todo lo que hacía, sus hermanos siempre venían siempre venían a él. Y su hermano los, los odiaba más, pero cuando su papá le trajo la ropa, tal vez lo odió más. Entonces ellos se juntaron, hicieron un equipo y odiaban a José, pero José era diferente. No odiaba juntos, no trataba de competir. Si tiene muchos hermanos, es un poco difícil tener una relación con ellos. Pero José, él le gustaba escuchar el pacto. Entonces, él hizo el pacto de su abuelo y de su padre, es su pacto. Y si usted ve en Génesis capítulo 27, Dios ocupa el pacto que Isaac tenía. Y el contenido del sueño de José es lo mismo que le dio Isaac a Jacob. Así que vemos Génesis capítulo 27-29. Dice, sirvantes pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti, y los hijos de tu Padre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren.
Es la bendición que Isaac le dio a Jacob. Y no es de quién es más grande o quién está inclinándose a quién, pero habla sobre la evangelización mundial, porque Jacob es un hombre de pacto. Y este pacto fue dado a su hijo Jacob y José. ¿Y usted cree que solamente él lo puso con el pacto? En el lugar de culto, todos juntos, le dijo a todos sus hijos. Pero incluso aunque estaban dando culto todos juntos, hubo una persona que mantuvo el pacto. Y dentro de los 11 hijos, José fue quien mantuvo el pacto que su padre le había dado. Y también en Hebreos capítulo 11:22, usted puede ver la palabra de José en última vez. Y Génesis termina cuando José muere. Y mientras José muere, dijo una última palabra. Dice, mencionó la salida de sus hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y cuando eso pasa, dice, por la fe de José al morir, mencionó la salida de sus hijos de Israel y dijo mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, ese pacto fue tan grande que incluso José lo llevó hasta sus huesos. Y dice que en el futuro, y dice que como todo el mandamiento, lleven sus huesos y sus hijos donde Israel. Entonces, cuando él era pequeño, nació, es el pacto que llevaba hasta que moría. Y Génesis capítulo 45:5 es donde él se reencuentra con sus hermanos, quien lo habían engañado. Sus hermanos lo odiaban tanto que lo iban a matar, pero en vez de eso lo vendieron como un esclavo. Pero ¿usted cree que él se quedó así? Eso tal vez se convirtió como como algo tan fuerte para él, pero el hombre de pacto es diferente. Él una vez vino a sus hermanos y les dijo, y dijo que no tengan miedo por el factor de que ustedes me vendieron. Dios me mandó aquí para, ah, porque para, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ustedes querían matarme, ustedes querían venderme, pero ese evento también fue lo que Dios permitió. ¿Ustedes tienen problemas en la familia? ¿Usted tiene problemas que usted no puede hablar? Esos son problemas que Dios permite. Y no permitió para ustedes ver la destrucción, pero para ustedes salvar vidas. Si usted lo ve de una manera física, no va a entenderlo. ¿Y cómo mis hermanos me van a vender? ¿Usted puede entender esto? Pero si usted ve el plan de Dios y el pacto de Dios, entonces va a ver el camino. Entonces José vio todo con ese pacto. Entonces, dentro de su problema, dentro de su conflicto, que vea el pacto de Dios, porque Dios tiene un plan absoluto y ustedes son las personas de pacto. Y José tenía un tiempo difícil en la familia.
pero lo único que hizo fue mantener el pacto de Dios. Y mantuvo cada palabra de su padre como su pacto, el punto en el cual soñó incluso esto. Y si usted tiene un evento muy diferente o eventos que va a disfrutar, usted lo va a soñar cuando llega a casa, ¿no? Entonces es por eso que él es así, es como José mantuvo el pacto que su padre le había dado. Y él soñó sobre estos tres, 11 becerros hincándose ante él. Pero José no sabía cómo leer esto. Así que fue y le dijo a sus hermanos, incluso sus hermanos que lo odiaban. Entonces los hermanos estaban diciendo, me estás diciendo que tú vas a ser el que mande sobre nosotros y nosotros tenemos que hincarnos ante ti. Y por el sueño, José diciendo eso a sus hermanos, él los odiaba más, pero tuvo aún otro sueño. Y esta vez soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él y se lo dijo a sus hermanos nuevamente. Y después de eso, en el verso 10, su padre, su padre reprendió y les dijo que a poco nosotros vamos a postrarnos ante ti, pero después de eso sus hermanos lo tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Entonces, ¿qué cree que su padre pensó al escuchar este sueño? Él tal vez pensó del pacto que él recibió por su padre Isaac, porque el pacto va a dar a cumplir, porque el pacto va a cumplirse acorde al plan y el tiempo de Dios. Y Jacob sabía sobre esto. Oh, este pacto que se dio por mi padre va a cumplirse por medio de José. Y si usted mantiene el pacto de Dios y va en oración, entonces todas las cosas van a sanar y el reino de Dios se va a establecer. Porque Jacob, la familia de Jacob, tenía continuamente problemas. Tenían muchos problemas espirituales por medio de sus hijos. Y dentro de los problemas pasando a su primer hijo, los otros hijos, entonces todos los hijos, José fue quien tuvo el pacto. Él mantuvo el pacto, oró en el cual sus problemas ya no eran problemas. Entonces, lo más que usted trata de resolver su problema espiritual, entonces no se van a resolver. Es por eso que tiene que venir a Betel. Los problemas no es algo que usted pueda resolver, pero Cristo ya ha resuelto el problema. Así que no está tratando de resolver su problema, pero cuando usted va en culto, en oración, Dios va a resolverlo. Amén. Así que disfrute esto. Solo esto, entonces los problemas de sus hijos terminarán. Y después los problemas dentro de su matrimonio terminarán. Solo allí los problemas dentro de usted también van a venir a un final. ¿Y dónde y qué es lo que va a sanar su problema espiritual? Y el día en que usted vaya en el pacto, que vaya guiado por la palabra, Dios va a deshacerse de este problema, porque Jesús es el Cristo a toda la solución y el Evangelio es la respuesta.
Entonces realmente no presta atención a sus problemas espirituales, pero enfóquese en el Evangelio. Y todos estos problemas no van a ser opresos por usted, pero vaya en la gracia y el pacto y con el Evangelio y Dios va a resolver el problema. Entonces, si usted mantiene la gracia de oración, de la oración escogida, entonces cambiará todo porque usted no puede cambiar su raíz que ya mantiene. Pero si usted continúa orando y enfocándose en la palabra de Dios, entonces su naturaleza va a cambiar. Y después entenderá, oh, la incredulidad realmente me está matando. Y estar ansioso no va a resolver ningún problema, pero me va a dar más sufrimiento. Y en ese momento solo ore. Y en ese momento mire ante Dios. Así es como su naturaleza cambiará. Vaya a los 3 días del fin de semana, vaya al culto, vaya a la oración. Y allí continúe la oración y va a tomar lugar. Si usted se encuentra con personas, o ¿por qué Dios me ha mandado a conocer a esa persona primero? Si tengo problemas, tenía miedo y seguía las cosas, pero ahora no, ahora va a ser usted a ser guiado por el plan de Dios, porque Dios tiene un plan, tiene una razón. Y Dios deja que este problema se venga porque un plan va a cumplirse. Y el momento en el cual usted realmente está en problemas, trata la concentración, la oración concentrada. Cuando usted se enfoca en en la palabra de Dios en lugar del problema, entonces se va a ver el futuro. Porque usted es hijo de Dios que ya es salvo. Ustedes son personas de pacto. Y que significa que cuando mantiene el pacto, cuando ora a Dios, entonces Dios lo va a guiar. Y cuando la palabra se imprime en usted, entonces va a poder usted dar esta palabra. Entonces va a venir usted y su confesión, sus decisiones van a cambiar también. Porque el momento en el cual Dios habló a Abraham cambió su mundo. Dijo que dejara su parentela y el lugar donde vive. Pero dice que vaya a la tierra que yo te voy a enseñar. No solamente le está diciendo a Abraham que se mueva o que se mude. Le está diciendo que se mude del lugar en el cual se está haciendo culto de ídolo y que vaya al lugar donde la evangelización mundial y el pacto va a cumplirse. Y por medio de ti y de tu descendencia, todas las personas de las naciones van a ser bendecidas. Y desde el comienzo Dios habló sobre la evangelización mundial. Y el pacto que Dios le está dando a Abraham, entonces fue dado a Isaac. Y Isaac mantuvo el pacto y oró. Y por medio de Abraham, el mensaje fue impreso en Isaac. Todos solamente esperaron para vivir, para dar culto para dar culto. Es por eso que el movimiento de remanentes es muy importante. Si la palabra imprime en usted en un tiempo, entonces ese pacto, desde que usted lo tiene impreso, va a estar por el resto de su vida. Porque la palabra fue impresa en un Isaac desde un tiempo muy corto. Es por eso que recibió la bendición y pudo disfrutar de la bendición.
Las cosas espirituales fueron impresas en él, pero también fue bendecido con las cosas físicas. Él, ¿qué fue lo que hizo? Trabajó por un año, pero le dio la bendición de 100. Y también estaba haciendo otras cosas, pero Dios le dio la bendición fundamental. Y alrededor de de él, las personas estaban distrayéndolo. Y su escuela, donde trabaja, muchos no creyentes van a tratar de distraerlo. Te van a, a cubrir y te van a tratar de quitar tus bendiciones. Pero Dios te da lo fundamental en el punto en el cual usted ni siquiera necesita competir con ellos, porque Dios te da la bendición de esto. ¿Y por qué es esto? Para hacer evangelización mundial. Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos fueron llamados para hacer la evangelización mundial. Así que, jóvenes adultos, recuerden esto, remanentes, recuerden esto. Dios te ha llamado para hacer la evangelización mundial, para hacer la evangelización de remanentes. ¿Por qué Dios nos ha llamado de Corea, de Venezuela, para hacer evangelización mundial y mundo de evangelización? Amén. No hay otra razón. Dios te va a dar respuestas físicas por medio de la evangelización mundial. Y José hizo muchos trucos y también ocupó cosas de su humanismo. Pero Dios aún así no lo dejó de Jacob y decidió dando la bendición. Y le dio a Jacob la bendición de Israel. Le dio 12 hijos y 12 tribus. 11 hijos, 11 tribus, perdón. Y incluso Dios lo cambió en el río, su nombre en el río, para poder dar este pacto. Y el pacto que él recibió fue dado a Jacob, a José. Entonces, el José pequeño mantuvo el pacto y creció como la figura de evangelización mundial. Y las personas que tienen un sueño no se dan por vencido o no se engañados fácilmente. Y especialmente las personas que tienen el sueño del pacto porque no son engañados, no tienen incredulidad. Usted tiene incredulidad cuando no cree en la palabra, pero cuando usted cree en la palabra, entonces usted se va a dejar de sus quejas y todo lo demás, y Dios va a cumplir el pacto. Él ocupa, incluso a José, para José ocupó a sus hermanos para poder dar el pacto de Dios. Incluso Dios ocupa a los no creyentes. Y para los padres tenían celos de José y ellos lo vendieron, pero para José este fue el camino para hacer la evangelización mundial. Necesitaba ir a Egipto, así que Dios ocupó a sus hermanos para mandar a José al Egipto. Y físicamente, ser un esclavo, ser llevado de su familia es muy fuerte. Pero porque Jacob tenía el pacto, ocupó ese factor de que Dios está con él. Y después de ser llevado como un esclavo, tenía un tiempo difícil cuando era un esclavo. Pero dentro de eso encontró su solo y Dios lo guió. Y estaba tan bien, estaba, él trabajaba muy bien, incluso para limpiar, así que
Dios lo mandó en otro lugar. Y mientras estaba en ese lugar, entonces la persona que estaba con él le enseñó cómo buscar la economía de Egipto. Dijo que no hay nada en el cual podemos tirar cuando eres un hijo de Dios. Aunque sea acusado, incluso fue a prisión. No hizo nada incorrecto, pero fue acusado falsamente y fue a prisión. Pero José tal vez dijo, ¿por qué Dios me mandó aquí? Y dentro de alrededor de él había personas de política. Y dentro de allí, aunque tal vez tenía sufrimiento, él encontró a toda la familia, a todos los políticos, perdón, y aprendió sobre la política. Y cuando el tiempo de Dios vino, José se paró enfrente del rey y salvó a Egipto. Y para las personas del pacto, para aquellos que tienen el sueño del pacto, todo se va a convertir en una manera. Así que sus ojos espirituales ábralos y que descubra el plan oculto de Dios. Y José tuvo este solo, porque mi palabra, porque mi madre murió antes, porque mi padre, porque mis padres, porque mi padre pude escuchar el pacto por mi padre, porque mis hermanos me odiaban y me vendieron. Pero, ¿qué fue lo que José hizo? Descubrir todo esto en solo. Y dentro de eso, Dios combinó todo el itinerario para hacer la evangelización mundial. Es lo mismo para usted. Y cómo su familia, la circunstancia de familia está, cómo está su campo. No es un error por medio de Dios. Pero dentro de esto, que usted pueda ver el pacto de Dios. Y no importa la dificultad, si es bueno o malo, que pueda mantener el pacto de Dios y soñar con esto. Y Dios va a conectar a todos esos puntos para llenar su pacto en su plan perfecto. Y cuando el pacto se convierta en una torre, nos va a guiar la guía y nos va a guiar. Y solamente recibimos la respuesta de esta iglesia de Panamá, RUTC, porque tenemos un pacto, porque tenemos un sueño de sueños. Y es algo que Dios continúa dándonos. Y las 1000 torres, las, los, el 70 y Dios continúa dándonos la guía de los 3 atrios, de también de esa plataforma que se tiene que crecer, de la evangelización de América, de las 237 naciones, de las 5000 tribus, y incluso de la escuela de la RUTC para poder cumplir este pacto, que mantenga el pacto. Todo lo que Jacob, todos los hijos de Jacob escucharon el mensaje al mismo tiempo, pero Dios ocupó y cumplió el pacto por medio de José, quien mantuvo la palabra. Así que incluso ahora Dios continúa dándonos la palabra. Y cuando Él cumpla a todos aquellos por medio de su plan y su misión. ¿Por qué? Porque yo soy y porque somos siempre por nosotros es imposible. Pero si usted mantiene el plan absoluto de Dios, Dios va a cumplir lo absolutamente posible. Así que todos nuestros miembros de la iglesia, nuestros adultos, nuestros jóvenes adultos,
mantengan este como su pacto itinerario. Y si usted mantiene su 24, Dios te va a dar el 25 y las respuestas y plan eterno también. Así que puede recibir nueva fuerza, nueva gracia y nuevos sueños para soñar. Así que oremos manteniendo el pacto que hemos recibido. En nuestro campo, que podamos mantener tu pacto y soñar con esto. Oremos todos juntos. Dios, te damos gracias por darnos el pacto hoy y por dejarnos soñar. Y que toda nuestra iglesia de Gones de New Jersey y especialmente los jóvenes adultos puedan disfrutar y cumplir el sueño de el cumplimiento. En el nombre de Dios Jesucristo oramos. Amén.